¿Alguna vez te has preguntado cómo un gigante del entretenimiento pudo estar al borde de la extinción? Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de Marvel, una epopeya empresarial que va de la bancarrota a la conquista absoluta de Hollywood. Es una de las remontadas más espectaculares de la historia corporativa, y te aseguro que es tan emocionante como cualquiera de sus películas. Para entender el milagro, tenemos que viajar a los años 90. Marvel, la casa de Spider-Man, los X-Men y los Vengadores, era un caos. Malas decisiones empresariales, una burbuja especulativa en el mercado de los cómics y una deuda aplastante llevaron a la compañía a declararse en bancarrota en 1996. Imagínate, Marvel en quiebra. Parecía el fin del juego. Para sobrevivir, tuvieron que tomar medidas desesperadas, como vender los derechos cinematográficos de sus personajes más icónicos. Sony se quedó con Spider-Man, Fox con los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Era como vender las joyas de la corona para poder comer al día siguiente. En ese momento, nadie pensaba que Marvel pudiera levantar cabeza. Sus personajes más famosos estaban en manos de otros estudios, y ellos se quedaban con los que, en aquel entonces, se consideraban de segunda categoría. Personajes como Iron Man, Thor o Capitán América no tenían el mismo tirón popular que Spider-Man. ¿Quién iba a apostar por ellos? Aquí es donde entra en juego la genialidad. A principios de los 2000, con un nuevo liderazgo y una visión clara, Marvel decidió hacer algo radical. En lugar de seguir vendiendo sus personajes, ¿por qué no crear su propio estudio de cine? Era una apuesta de todo o nada. Pusieron como garantía los derechos de los personajes que aún les quedaban, como el Capitán América, Thor y sí, los Vengadores, para conseguir un préstamo masivo de más de $500 millones. Si la primera película fracasaba, lo perderían todo. Absolutamente todo. El elegido para esta misión suicida fue Iron Man, un personaje que, fuera de los círculos de cómics, era relativamente desconocido. Y para interpretarlo, eligieron a Robert Downey Jr., un actor talentosísimo, pero con un pasado personal complicado que lo había convertido en un riesgo para Hollywood. Un estudio novato, un personaje de segunda y un actor problemático. La receta para el desastre estaba servida, ¿verdad? Pues no. En 2008, Iron Man llegó a los cines y lo cambió todo. La película fue un éxito rotundo de crítica y taquilla. La dirección de Jon Favreau, el carisma arrollador de Downey Jr. como Tony Stark y un guión inteligente y divertido conectaron con el público de una manera que nadie esperaba. Marvel había encontrado su fórmula mágica, pero lo más revolucionario no fue la película en sí, sino lo que vino después. Justo al final, en la ya mítica escena post-créditos, Nick Fury aparece para hablarle a Tony Stark sobre la Iniciativa Vengadores. Esa simple escena fue una declaración de intenciones. Marvel no solo estaba haciendo películas, estaba construyendo un universo. Un universo cinematográfico compartido donde las historias y los personajes se entrelazarían. Era una idea que nunca se había intentado a esta escala en la historia del cine. A partir de ahí, el plan maestro se puso en marcha. El increíble Hulk, Thor, Capitán América, el primer Vengador. Cada película era una pieza del rompecabezas. Aunque algunas funcionaron mejor que otras, todas cumplían su objetivo: presentar a los héroes y construir el camino hacia el gran evento. Y en 2012 llegó The Avengers, la culminación de la fase 1. Juntar a todos esos héroes en una sola película era una locura logística y narrativa, pero el resultado fue un fenómeno global sin precedentes. Rompió récords de taquilla y demostró que la apuesta de Marvel había sido un éxito absoluto. Lo que siguió fue una década de dominio casi total. Películas como Guardianes de la Galaxia convirtieron a personajes totalmente desconocidos en estrellas mundiales. Capitán América, el Soldado de Invierno, demostró que podían hacer thrillers políticos de alta calidad. Black Panther se convirtió en un hito cultural. Y todo condujo a Avengers, Infinity War y Endgame, el evento cinematográfico de una generación que reventó todos los récords imaginables
y se convirtió en la película más taquillera de la historia en su momento. La clave del éxito de Marvel no es solo una. Es una combinación de factores. Primero, el respeto por el material original. Kevin Feige, el arquitecto de este universo, es un verdadero fan de los cómics y entiende la esencia de los personajes. Segundo, la paciencia y la planificación a largo plazo. Construyeron su universo ladrillo a ladrillo, sin prisas. Tercero, un casting perfecto. Podemos imaginar a alguien más que Chris Hemsworth como Thor o Chris Evans como Capitán América. Y cuarto, un tono que equilibra a la perfección la acción espectacular, el humor y, lo más importante, el corazón. Nos hicieron preocuparnos por estos personajes. En 2009, Disney, viendo el potencial imparable de lo que Marvel estaba construyendo, compró la compañía por $4,000 millones. Una cifra que en su momento pareció enorme, pero que hoy parece una ganga. Desde entonces, el universo cinematográfico de Marvel ha recaudado más de $30,000 millones en todo el mundo. De estar en bancarrota a ser la franquicia más rentable de la historia del cine en poco más de una década. La historia de Marvel es una lección magistral de visión, riesgo y creatividad. Nos enseña que a veces, cuando estás contra las cuerdas y solo te quedan los recursos que nadie más quiere, es cuando surgen las ideas más brillantes. Es la prueba de que con un plan sólido y la pasión por contar buenas historias, se puede pasar de la ruina a dominar el mundo. ¿Cuál es tu película favorita de Marvel y qué personaje crees que fue la mayor sorpresa? Déjamelo saber en los comentarios, me encanta leer vuestras opiniones. Si te ha gustado este viaje por la historia de Marvel, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más historias fascinantes del mundo del cine y el entretenimiento. Nos vemos en el próximo video.